Muy buenos días, mis amigos. Hoy vamos a iniciar una serie de programas. Fíjense, no es un ciclo, es una serie de programas dedicados a los medicamentos. ¿Por qué una serie de programas? Porque no vamos a estar constantemente, todos los programas van a ser dedicados a medicamentos, sino que vamos a ir alternando con otros aspectos de la medicina. Mi intención es interactuar con ustedes de forma productiva y que yo pueda brindarles la información necesaria respecto al medicamento que ustedes estén interesados en él. Ustedes dicen, estoy interesado en tal medicamento, yo quiero que me den toda la información posible acerca de él. Se la damos. Desde lo bueno que hace hasta lo malo que hace también, ¿eh? Las interacciones con otros medicamentos, buscaremos todo eso. Pero como dice el boricua Luis Fonsi, despacito. No voy a cantar, no se preocupen, despacito. Vamos a explicar qué es un medicamento. Ahora al inicio, cuál es la rama de la medicina que estudia estos medicamentos, cuál es la acción de los medicamentos, las contraindicaciones, efectos indeseables, todo eso. Vamos a explicarlo medicamento por medicamento, pero lo vamos a hacer a pedido de ustedes, ¿eh? Es decir, en los comentarios ustedes dejan un comentario. Yo quiero que hablen de este medicamento y entonces posteriormente, no inmediatamente, posteriormente, porque eso depende del programa que tengamos, y además estos programas yo los grabo, los publico unos 15 o 20 días antes de que ustedes lo estén viendo. Bueno, pues entonces ya tendríamos preparado un programa para esto. Tendríamos preparado un programa para explicarles a ustedes el medicamento que me solicitaron. Es un programa posterior. Ahora vamos a ver unos programas, una cantidad mínima, para tocar algunos aspectos generales de los medicamentos. Ante todo, ¿qué cosa es un medicamento? Porque hablamos de medicamento y medicamentos. ¿Qué es un medicamento? Según la Organización Mundial de la Salud, medicamento es una formulación que contiene uno o más principios activos y algunos principios inactivos que se utilizan para darle estabilidad, etc. Y que se fabrican en diferentes formas como comprimidos, cápsulas, líquidos, cremas, parches, etc. Esta definición se ajusta un poco más al concepto de fármaco. Fármaco y medicamento es lo mismo, ¿no? Pero me gusta un poquito más la definición de la Real Academia de la Lengua Española. A mí me gusta mucho la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Español es mi idioma madre y entonces, por tanto, mi idioma materno. ¿Quién regula mejor que la Real Academia los conceptos en español? Nadie, ¿no? Y la RAE dice que medicamento es una sustancia o combinación de sustancias con propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar o curar una enfermedad o para restaurar la salud. ¿Por qué me gusta más esta definición? En primer lugar, porque incluye los medicamentos de medicina natural tradicional. Yo no soy un fanático de medicina natural, los que me conocen lo saben, pero considero que la medicina natural tiene su campo, fue la primera medicina, por donde empezamos, ¿eh? Y que aquello concepto de la OMS que habla de fármacos hechos donde se mezclan, eso está hablándonos de los que ya son industriales, no está hablándonos de los medicamentos naturales. Y los medicamentos naturales, aunque les repito, no soy un fan de los medicamentos naturales, pero sí considero que tienen un espacio y que ese espacio hay que respetárselo. Y hay que aceptarlo y que tienen funciones y que tienen cosas buenas, tienen muchas cosas buenas los medicamentos, los fármacos naturales, los medicamentos naturales. La otra situación que me gusta en este concepto es que necesariamente un medicamento debe tener propiedades comprobadas que actúen de forma positiva en la salud. Si un medicamento no tiene una propiedad comprobada que actúe de forma positiva en la salud, no es un medicamento. Es otra cosa. Suplemento dietético, no sé. Un fraude, también hay fraude en sustancias estas que te venden como medicamento, a veces son fraudes. Pero bueno, tiene que tener demostrado un beneficio, propiedades comprobadas, demostradas, en cuanto a la salud, para ser considerado un medicamento. Los medicamentos pueden tener diferentes orígenes. Hay medicamentos que son de origen vegetal, la mayoría, animal o mineral, y que se pueden utilizar en seres humanos o en animales. Sí, en animales también. El uso de medicamentos comenzó desde que estábamos en la etapa primitiva y algunos animales y el hombre primitivo posteriormente, cuando se sentían enfermos, comían algunas plantas y observaban que en esta planta, cuando como esta planta y me duele la barriga, se me quita el dolor de barriga. Cuando tengo diarrea y como esta planta, se me quitan las diarreas. Cuando me duele la cabeza y como esta planta, se me quita el dolor de cabeza. Y empezaron a relacionar plantas específicas con síntomas específicos. Y entonces ya empezaron a decir, si tienes dolor de cabeza, come esta planta. Empezaron a enseñárselo a los demás. El hombre siguió a los animales, porque el hombre apareció después de estos animales, pero bueno, fue observando lo mismo, como animal también que fuimos, o que somos también, porque somos animales biológicamente hablando. Observó, pero como el hombre también tiene un poco más de raciocinio, que no lo tiene la mayor parte de los animales,
y tiene un sentido de observación mayor y sobre todo la capacidad de generalización. Entonces empezó a atribuirle propiedades curativas a estos efectos. Algunos hombres se dedicaron a identificar, colectar y preparar las plantas que podían mejorar o curar las enfermedades, a identificar, esta es la planta, pero está combinada con esta va a producir este efecto y esta va a tener otro efecto, y si yo combino estas dos plantas vamos a resolver 2 o 3 síntomas, etc. Observaron sus propiedades, en cuáles enfermedades eran más efectivas, y ¿quién apareció? El curandero. Pero el curandero siguió prosperando, empezó a identificar todo esto, a mezclarlo con creencias religiosas, y entonces el brujo curandero en las sociedades primitivas, era el que se encargaba de la terapéutica y del uso de medicamentos. Observaron que algunas plantas era mejor secarlas, que no solo las plantas servían para esto, que los animales también, que algunas tierras también se podían utilizar, que se podían mezclar tierras con animales, y empezaron a hacer todas estas combinaciones, a formar polvos que tenían mezcla de varios productos. Otras vieron que eran más efectivas como infusiones, otras vieron que podían disolverse en determinados líquidos, por ejemplo, en agua, pero también en alcohol, también en aceite, y que esa que se disolvía en aceite tenía propiedades diferentes a las que se disolvían en agua. Estos extractos se conservaban, podían conservarse mucho tiempo, y algunos de ellos concentraban sus propiedades. Era mejor disolver plantas en un líquido cualquiera, por ejemplo, aceite, alcohol, agua, y entonces teníamos un concentrado del producto que darlas por separado, había que dar más plantas. Entonces empezaron a observar todo esto y vieron que podían tenerla aquí, colocada aquí en un recipiente. Entonces, bueno, llegó una persona con este síntoma, le daban la planta o el producto ya elaborado que se necesitaba. Observaron entonces también que las combinaciones podían ser mejores y aparecieron los primeros compuestos efectivos en el tratamiento de las enfermedades. Y estoy hablando todavía de la sociedad primitiva. La identificación de principios activos, parte del producto natural que tiene efectos sobre la salud, hizo que los medicamentos superaran la primera etapa natural para pasar a una etapa donde podía dosificarse un producto. Y ya ahora no estamos dando una cantidad determinada de un producto natural, sino que estamos dando el principio activo del producto natural, eliminando todo lo que lo acompaña y dando nada más el que tiene efecto. Y pasamos a esta etapa y aparecieron entonces dosis fijas, porque ya podemos calcular la cantidad de producto activo que estamos administrando. Pueden aparecer mayor efectividad, o sea, determinar mayor efectividad por la dosis que estamos administrando y eliminar algunas sustancias que pudieran ser tóxicas o irritantes y que acompañaban al producto natural. Posteriormente se avanzó de medicamentos obtenidos de productos naturales a medicamentos sintetizados en la industria y a medicamentos parcialmente sintetizados. Las penicilinas semisintéticas, por ejemplo, un ejemplo, pero las penicilinas después se hicieron sintéticas. Pero hoy en día, muchos medicamentos son producidos por combinaciones químicas o por ingeniería genética. Por ejemplo, la insulina actualmente es ingeniería genética, por eso se abarató tanto el costo de la insulina en el mundo, ¿no? Esto ha marcado el desarrollo de la farmacología a lo largo de la historia de la humanidad, porque la farmacología es la ciencia que se encarga del estudio de los medicamentos. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que estudia la farmacología? Son 4. Primera, ¿qué hace el cuerpo con el medicamento administrado? Nosotros damos un medicamento del cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo con ese medicamento? ¿Cómo lo utiliza? ¿Cómo entra en el organismo? ¿Cómo es distribuido? ¿Dónde va a actuar? ¿Qué hace? ¿Cómo el organismo va a modificar el medicamento? ¿Cómo el organismo elimina el medicamento? Esa es la primera fase, ¿no? Esa se llama farmacocinética. Segundo, ¿qué es lo que hace un medicamento dentro del cuerpo? ¿Cómo actúa ese medicamento? ¿A dónde se dirige? ¿En qué células tiene mayor acción? ¿Cómo modifica el funcionamiento de determinadas células? Esa es la farmacodinámica, la dinámica del medicamento dentro del cuerpo. Tercero, ¿cuál es la acción de un medicamento en la enfermedad? La acción de un medicamento en la enfermedad tiene que ver con en qué enfermedad se utiliza este medicamento, en qué situaciones se utiliza este medicamento, dónde el medicamento es contraproducente, etcétera, etcétera. Tercer aspecto. Y el cuarto aspecto es cómo debe ser utilizado un medicamento, que es la terapéutica. Se da por vía oral o se debe inyectar intramuscular, o se debe inyectar endovenoso. Se debe combinar con otro medicamento, se puede hacer esto, se puede... Bueno, esos son los 4 aspectos que estudia farmacología. ¿Qué hace el cuerpo con el medicamento administrado? Primero de ellos, farmacocinética. Segundo, ¿qué hace el medicamento dentro del cuerpo? Farmacodinamia. Tercero, ¿cuál es la acción del medicamento en la enfermedad? Y cuarto, ¿cómo debe ser utilizado un medicamento, que es la terapéutica? La respuesta a estas preguntas en todos y cada uno de los grupos de medicamentos y los medicamentos individuales es la razón de ser de la farmacología. La farmacología responde a estas 4 cuestiones. El primer aspecto, como ya les dije, es la farmacocinética, que es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar cómo penetra un medicamento al cuerpo, cómo se distribuye en el interior,
si la distribución es uniforme o no, si tiene predilección por algunos tejidos, si penetra las células o no, y si penetra en qué células y cómo, y si es metabolizado o no, cómo se elimina. La farmacocinética se encarga de conocer si un medicamento es metabolizado, modificado por el cuerpo o no, si este metabolismo, esta modificación, crea compuestos tóxicos o crea compuestos beneficiosos. Hay medicamentos que cuando son metabolizados, o sea, transformados en el cuerpo, pueden ser tóxicos. Y otros que transformados en el cuerpo cuando tienen mayor acción. Esa es parte del estudio de farmacología. Finalmente, y muy importante, cómo este medicamento es eliminado del cuerpo o los restos de medicamentos son eliminados del cuerpo. Hay medicamentos que se eliminan sin modificar, hay medicamentos que se eliminan modificados. ¿Y cuál es la vía de eliminación? Hay medicamentos que se eliminan por el riñón, hay medicamentos por los riñones, medicamentos que se eliminan por las vías biliares y hígado, hay medicamentos que pueden eliminarse parcialmente por la piel, por vías respiratorias, pero las dos grandes vías son vías urinarias y vía digestiva. Y entonces va a decirnos si un medicamento se elimina por una vía o por otra y en qué situación, como principio activo o no activo. Esto se conoce como ADME, A, absorción, y algunos dicen absorción y administración, bueno, absorción. D, distribución. M, metabolismo y E, eliminación. Son los 4 aspectos que estudia la farmacocinética. Y vamos a hablar más de farmacocinética y de otra cosa. Otro aspecto es lo que hace el medicamento en el interior del cuerpo. ¿Cuáles son sus efectos? ¿Es tóxico o no? ¿Tiene efectos que no deseamos? Efectos indeseables del medicamento. Todos los medicamentos tienen efectos indeseables. Algunos tienen unos, otros tienen otros. ¿Cómo este medicamento altera las funciones del cuerpo humano? La rama encargada de estudiar esto, ya lo dije, es la farmacodinamia. El tercer aspecto, los efectos en las enfermedades. ¿En cuál o cuáles enfermedades este medicamento es efectivo? ¿Cómo actúa en las enfermedades? Es la relación riesgo-beneficio. ¿Cómo actúa? Positivamente, ¿cómo actúa negativamente? ¿Qué efectos indeseables tiene? ¿Qué daño nos puede hacer un medicamento? Y entonces decimos, este medicamento hace tal beneficio, tiene este beneficio, pero tiene este riesgo. Y entonces establecemos lo que se conoce como relación riesgo-beneficio. El beneficio es este y el riesgo es este. ¿Vale la pena dar el medicamento o no vale la pena dar el medicamento? El último aspecto, analiza por qué debe ser administrado un medicamento, cuál es la vía recomendada para cada medicamento, cuál es la dosis recomendada para un medicamento, la periodicidad que debe administrarse estas dosis y si se puede asociar a otros medicamentos o no. Esta es la terapéutica. Muy importante. Aquí, por ejemplo, hace años, en los años 90 se empezó a hablar, a principios de los 90, se empezó a hablar de que existía una relación entre un medicamento muy utilizado, la nifedipina o Corinfar, como se era el nombre comercial en aquella época, y la muerte coronaria. Personas que tomaban Corinfar a dosis elevadas pues presentaban un mayor promedio de muerte por problemas cardíacos que otras personas. Y empezó a decirse que el Corinfar causaba muerte por alteraciones coronarias, alteraciones cardíacas, muerte súbita coronaria. Aquello inició la llamada guerra del Corinfar. Se empezó a criticar el Corinfar, se retiró del mercado en muchos países, otros países como en Cuba, por ejemplo, no se retiró, pero se recomendó no utilizarlo. Hay personas que se volvieron enemigos del Corinfar, de la nifedipina, y otras personas decían, pero ¿por qué este medicamento en algunas personas causa muerte cardíaca brusca y en otras personas no? Bueno, pues se hicieron investigaciones, en los Estados Unidos hicieron investigaciones importantes y se llegó a una conclusión. En primer lugar, la formulación de la nifedipina en aquella época era una formulación que apenas tenía 6 horas, de 6 a 8 horas de efectividad. A las 8 horas no era efectiva para nada. Y de 6 a 8 horas, pues la efectividad disminuía. No obstante, muchos médicos la indicaban cada 12 horas y otros la indicaban cada 8 horas. También se vio que los pacientes con dosis bajas pues no tenían problema ninguno. No había un índice de muerte cardíaca mayor que en las personas que no utilizaban la nifedipina. Y entonces empezaron a ver qué es lo que pasaba. Bueno, pues lo que tenían el indicador de muerte súbita coronaria mayor eran los que utilizaban dosis muy altas, pero sobre todo si la utilizaban con una frecuencia menor de 6 horas, o sea, con frecuencia de 12 horas, 8 horas. Los que tomaban más de 80 miligramos por día y lo tomaban cada 12 horas, esas personas tenían un problema muy serio. ¿Cuál era la situación? Que la nifedipina era efectiva, ese tipo de nifedipina, que actualmente se utiliza muy poco, es efectiva 6 horas. Ya a partir de las 6 horas disminuye mucho la efectividad y la presión arterial sube, aumenta. Es un medicamento para el tratamiento de hipertensión arterial. Entonces esas personas tenían presión arterial controlada 6 horas, medio controlada 1 hora, 2 horas más y después descontrolada. Y esos cambios bruscos de hipertensión de la presión arterial es lo que mataba a las personas. No era el medicamento, era un mal uso terapéutico. Y hemos visto muchos medicamentos utilizados, mal utilizados por parte de los médicos, prescripción de los médicos, mal utilizados los medicamentos. Lo hemos visto a montones. Podríamos poner ejemplos, pero bueno, no vamos
a utilizar tanto espacio. En estos programas nos ocuparemos de qué? De los aspectos generales de la farmacocinética, es decir, lo que hace el cuerpo con los medicamentos en los próximos programas, y algunos aspectos generales de los demás temas que toca la farmacología. No vamos a entrar en medicamentos específicos, vamos a utilizarlos como ejemplo, como algunas anécdotas, pero no vamos a entrar a analizar medicamentos específicos. Eso lo vamos a dejar para cuando ustedes empiecen a pedir medicamentos. Ustedes me dicen, yo tomo tal medicamento y quiero saber todo lo posible sobre este medicamento. Me lo dicen, yo preparo un programa sobre ese medicamento y entonces lo vemos. Eso va a ser para los temas que van a venir después. Estos primeros ahora, de los que comenzamos hoy, son dedicados a aspectos generales para que ustedes entiendan cómo funcionan los medicamentos. Y entonces después vamos a ver cómo funciona cada medicamento en particular, es decir, los temas 3 y 4. Tema 1 y 2 y algunos aspectos de los temas 3 y 4 los vamos a tratar ahora. Temas 3 y 4 en específico, medicamento específico. Lo primero en todo medicamento es la absorción, que es parte de la farmacocinética. Ya comenzamos en la farmacocinética. Absorción. Todo medicamento tiene que penetrar al cuerpo para hacer su función. La entrada de un medicamento al cuerpo y su traslado hasta el compartimiento central, es decir, hasta el espacio extracelular en todo el cuerpo, esto incluye la sangre y los líquidos extracelulares, es lo que se conoce como absorción. La llegada de un medicamento al cuerpo, su entrada, su penetración al cuerpo y su llegada a la sangre es la absorción. Existen diferentes vías para la absorción de un fármaco. La vía más utilizada, la más segura, la más económica, la más fácil de utilizar es la que utilizamos todos. La vía oral, tómate una tableta es decir, la administración de un fármaco por la boca, es la más utilizada. La administración de un fármaco por esta vía tiene una serie de factores a tener en cuenta. Toda sustancia que penetra por la boca se enfrenta a las enzimas digestivas y al ácido gástrico, que puede degradarla. La capacidad de absorción del fármaco por la mucosa intestinal es otro factor a tener en cuenta, que puede ser variable, de acuerdo con las características del fármaco y de acuerdo con la capacidad de absorción de la mucosa. Dos aspectos a tener en cuenta. La mejor vía es la oral, la vía más barata, más cómoda, más efectiva, más rápida. Más rápida no es más rápida, si no quiero decir más rápida, llegar y tomarla, no tienen que estar buscando una inyección. Es una vía muy fácil, muy cómoda, pero el medicamento tiene que enfrentarse a las enzimas digestivas, al ácido gástrico. Después tiene que ver si se absorbe o no se absorbe. Después de este medicamento absorbido, antes de pasar al interior del cuerpo totalmente, pasa por el hígado y en el hígado una parte del medicamento puede ser transformado por las células hepáticas. ¿Qué quiere decir transformado? Metabolizado. Cuando digo metabolizado, quiero decir modificado, transformado. Y una parte del medicamento puede dejar de ser efectivo por esta acción de las células hepáticas. Pero hay otros medicamentos que cuando la célula hepática actúa sobre ellos, lo que hacen es activarse. También puede ser. ¿Esto qué hace? Que la cantidad de medicamento que sea por la vía oral no sea la misma cantidad que llega a la sangre. Hablaremos de esto que se llama biodisponibilidad. Y por eso tenemos que tener en cuenta en la dosis oral qué por ciento de cada medicamento, eso la farmacología lo estudia, qué por ciento de cada medicamento no va a llegar a la sangre. Y administrar una dosis que permita que la cantidad que llegue a sangre sea efectiva. La porción de un medicamento que llega al interior del cuerpo es lo que se conoce como biodisponibilidad, es la fracción. Ya hablaremos de ella de nuevo. La presencia de vómitos o diarrea modifica la biodisponibilidad. Una persona con vómitos o con diarrea, el medicamento que tenemos por la boca no va a llegar, va a expulsarse una cantidad, o bien se expulsa por la boca de nuevo con gran rapidez sin absorberlo ni nada, o bien el tránsito intestinal aumentado por la diarrea hace que disminuya la absorción. También otra forma de administración del fármaco aquí puede ser por vía oral, puede ser líquido o sólido. Hay medicamentos que líquidos son más efectivos para absorberlo, y medicamentos que en sólidos son más efectivos. Hay medicamentos que se administran por vía oral y son retardados. La acción retardada se va liberando poco a poco por todo el intestino. Hay otros que se absorben rápidamente. Cada medicamento tiene una formulación específica para esto. Otras vías de administración, tenemos la vía parenteral, la vía inyectada, las inyecciones. Estas inyecciones pueden ser intravenosas, es la vía más rápida y con una biodisponibilidad de 1. Quiere decir que la cantidad que le inyectamos a la persona en la vena es la misma cantidad que pasa directamente a la sangre. Oye, si estamos metiendo la directo en la sangre, ¿cómo no va a ser la misma cantidad? Bueno, pues es así, ¿no? Pero tiene mayor riesgo de efectos adversos. Solo pueden inyectarse soluciones acuosas. Hemos visto y lo discutimos mucho, fue una lucha enorme hace años, hasta que un día me paré en medio del anfiteatro del hospital y dije que le pasara a algún paciente con dipirona inyectable en la vena, lo debemos acusar por fiscalía, porque la dipirona generalmente es solución oleosa, en grasa, no es en agua. Y la dipirona, hay una dipirona que es en agua, pero usted tiene que estar muy claro que la dipirona acuosa se puede poner en la vena, pero no viene tampoco para ponerse en la vena. Para ponerse en la vena, la formulación de dipirona son otras formulaciones. La dipirona viene para intramuscular, vía intramuscular.
Y los médicos ponemos en medio, no pasa nada hasta un día que pasa. Y entonces ya está advertido, si pasa, va preso, va acusado de asesinato. ¿Eh? Y entonces se disminuyó la producción y la utilización de dipirona endovenosa, porque realmente puede matar a una persona, puede matarla. Administramos una sustancia oleosa, grasa, por la vena, y eso va directo y puede producir en los pulmones un embolismo graso y puede matar a la persona. Por tanto, hay que saber qué medicamentos se puede inyectar en la vena y qué medicamentos no pueden inyectarse en la vena. Además, la inyección de un medicamento en la vena tiene que ser bien lenta. Puede inyectarse también en la vena un medicamento en cantidades grandes de líquido, como por la venoclisis. Lo coloca la venoclisis con un medicamento y puede inyectar grandes cantidades de líquido por ahí. La vía subcutánea se utiliza para cantidades muy pequeñas de medicamentos. Puede utilizarse medicamentos de acción de liberación prolongada, por ejemplo la insulina y otros medicamentos, la heparina de acción prolongada. Usted lo pone subcutáneo y entonces, como hay poca circulación, va pasando poquito a poco la sangre en cantidades limitadas. La biodisponibilidad, o sea, la cantidad de medicamentos que inyectamos subcutáneo que pasa a sangre es aproximadamente un 75%. La vía intramuscular permite también una administración de sustancias grasas. Puede inyectar sustancias grasas, no tiene problema. Es una vía rápida. Si la sustancia es acuosa y un poquito más lenta, si está disuelta en grasa, como es lógico. Y la biodisponibilidad es mayor del 75%, o sea, más del 75% del producto que administramos por una vía intramuscular pasa a sangre, sin problema de ningún tipo. 100% en la endovenosa, 75% en la subcutánea, más del 75% en la vía intramuscular. Son vías efectivas. Otras vías que pueden utilizarse son las sublinguales, debajo de la lengua, que es muy rápida, pero no todos los medicamentos. Cuidado, vuelvo a la nifedipina que ya mencionaba. La nifedipina colocada bajo la lengua puede producir hipotensión brusca y daño cerebral con un accidente vascular encefálico o con un infarto cardíaco. Por eso, si la presión está alta, no coloca nifedipina bajo la lengua, tómela por la boca, que es rápida también. Pasa un poquito menos, está bien, pero no va a producir daño cerebral ni cardíaco. Subcutánea, sublingual puede producirlo. Vía sublingual, bien. ¿Qué cosa? Los nitritos para la angina de pecho, que se necesita una acción muy rápida y que no causan problema ninguno, porque no causan la vasodilatación de la nifedipina. Y no estoy hablando mal de la nifedipina, como ustedes ven. La nifedipina bien utilizada es un medicamento muy útil, pero la nifedipina sublingual utilizada con frecuencia para bajar la tensión arterial puede favorecer la aparición de accidente vascular encefálico y de infarto cardíaco. No lo olviden. Bien, las vías mucosas, como los colirios, se administran aquí en el ojo y esto actúa rápidamente. La vía de parches cutáneos para la administración prolongada de, por ejemplo, de algunos medicamentos, como los nitritos para enfermedades cardíacas, como por ejemplo los parches de analgésicos que van a actuar, va a pasar el medicamento a través de la piel lentamente y van a causar alivio lentamente. Y para fármacos de acción local también los parches, en un lugar determinado. La vía intraarterial, para algunos medicamentos que se espera que actúen en órganos específicos. Cuando usted inyecta dentro de la arteria, está inyectando el medicamento para el órgano donde va esa arteria, no para todo el cuerpo. Y es lo que se utiliza con algunos medicamentos. Y la vía intratecal para medicamentos que van a actuar en el espacio alrededor de la médula espinal, como anestésicos y algunos antibióticos. Son las vías más utilizadas. No son las únicas, son las vías más utilizadas. Hay algunas otras más, mucho menos utilizadas. La vía rectal también está entre las más utilizadas por supositorios para medicamentos de absorción muy rápida y muy utilizada también la vía pulmonar para aerosoles y spray. Pero generalmente los aerosoles y spray que administramos por vía intrapulmonar por inhalación, lo que queremos es que actúe localmente en el pulmón, no que pase dentro de la sangre. Por eso se administran esos medicamentos por ahí, actúan nada más que en el pulmón y producen pocos o ningún síntoma en el cuerpo en general. Los medicamentos que se administran por la piel pueden ser preparados para administración local y que no penetran al cuerpo. En estos casos, disolventes solubles en agua. ¿Por qué? Porque el agua, o sea, los medicamentos solubles en agua no atraviesan la piel, que la piel es grasa. No atraviesan, no penetran por las células de la piel, porque las células de la piel, los medicamentos solubles en agua no penetran. Estas son las cremas. Las cremas se utilizan para que actúen nada más que en la piel, que no tenga penetración ninguna. Si usted necesita un medicamento, penetre en la piel y actúe en la misma piel, pero un poquito más profundo, o penetre a la espacio subcutáneo, que se utilizan soluciones grasas. Por ejemplo, pomadas y bálsamos. Administra una pomada o un bálsamo y penetra la piel. Cuidado, quiero hacer una advertencia aquí también. Muchos recordarán el bálsamo vietnamita y el bálsamo chino hecho con veneno de cobra, de naja a naja, que era muy tóxico, pero que era muy bueno para aliviar dolores. Bueno, el bálsamo hecho con veneno de cobra, de naja. La naja no es una cobra, es un pariente de la cobra, una serpiente. Y el bálsamo de cobra también se utiliza en las extremidades, en brazos y piernas.
Nunca, jamás en su vida, cuello, cabeza o tronco. ¿Por qué? Porque se administra, pasa, penetra, como es soluble en lípido, pasa al cuerpo y puede producir toxicidad. Si es cuello, cabeza, es grave y rápido. Si es tronco, pues es un poquito más demorado. Por eso estos bálsamos se administran extremidades nada más. La cantidad de veneno que tienen es mínima, no deben causar daño, ni siquiera administrado en el tórax, para hablarles en plata, pero puede producirse y además no se deben nunca utilizar sobre piel que esté dañada, porque esta piel dañada puede facilitar la absorción. Y estamos hablando de un medicamento que es un veneno. ¿Mm? Bueno, esto es todo por hoy. Continuamos en el próximo programa. Los espero. Muchas gracias por haberme seguido hasta aquí. Y no olviden dejar qué medicamento ustedes necesitan, que se hable de él, dejarme sugerencias en comentarios para poder preparar los programas correspondientes. Hasta entonces, nos vemos.